En este video vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones de 3×3 aplicando la regla de Cramer. Este es un sistema de 3×3 porque tiene 3 variables y 3 ecuaciones. El primer renglón representa la primera ecuación, el segundo renglón representa la segunda ecuación y el tercer renglón representa la tercera ecuación. Cada una de estas 3 ecuaciones tiene 3 variables o incógnitas, que son x, y y z. Y resolver un sistema de ecuaciones es hallar la solución, es decir, hallar el valor de cada una de estas 3 variables, es decir, hallar el valor de x, el valor de y el valor de z. Sabemos que x es igual a delta x sobre el determinante principal, sabemos que y es igual a delta y sobre el determinante principal y que z es igual a delta z sobre el determinante principal. Delta x es el valor del determinante con respecto a la variable x. Delta y es el valor del determinante respecto de la variable y. Y delta z es el valor del determinante respecto de la variable z. Antes de empezar a resolver, lo que tenemos que hacer nosotros es verificar que esté ordenado y completo el sistema. ¿Qué significa que esté ordenado? Que en la primera columna esté la variable x, que en la segunda columna la variable y que en la tercera columna la variable z. Y que en el segundo miembro estén los términos independientes. Luego lo que vamos a hacer es que en cada una de las 3 ecuaciones estén las 3 variables, y en el caso de que falte alguna de estas variables, lo que vamos a hacer es completarla con coeficiente 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a plantear el determinante principal. ¿Cómo lo vamos a plantear? Lo vamos a plantear con números. En la primera columna lo que vamos a hacer es, respetando el orden y el signo, los coeficientes de la variable x. En la segunda columna lo que vamos a hacer es, respetando el signo y el orden, vamos a poner los coeficientes de la variable y. Y en la tercera columna lo que vamos a hacer es poner los coeficientes de la variable z, siempre respetando el orden y el signo. Y lo que vamos a hacer es luego repetir los 2 primeros renglones, es decir, voy a poner A1, B1, C1, repetí el primer renglón y ahora voy a repetir el segundo renglón, es decir, A2, B2, C2. Luego voy a plantear el determinante con respecto a la variable x. Entonces en la primera columna, como estoy calculando delta x, en la primera columna lo que voy a hacer es obviar los coeficientes de la variable x y lo que voy a hacer es trabajar con los coeficientes, es decir, con los términos independientes. En la segunda columna voy a trabajar con los coeficientes de la variable y en la tercera columna voy a trabajar con los coeficientes de la variable z, siempre respetando el orden y el signo de cada uno de estos coeficientes. Luego lo que voy a hacer es repetir los 2 primeros renglones, es decir, D1, B1, C1, primer renglón, repito el segundo renglón, es decir, D2, B2, C2. Luego voy a plantear el determinante con respecto a la variable y. En la primera columna voy a trabajar con los coeficientes de la variable x, siempre respetando el signo y el orden. En la segunda columna, como estoy trabajando con delta y, lo que voy a hacer es obviar los coeficientes de la variable y voy a trabajar con los términos independientes. Y en la tercera columna lo que voy a hacer es trabajar con los coeficientes de la variable z. Luego voy a repetir los 2 primeros renglones, es decir, primer renglón, lo repito y repito el segundo renglón. Y por último, lo que voy a hacer es, voy a plantear el determinante respecto de la variable z. Primera columna, voy a trabajar con los coeficientes de la variable x, siempre respetando el signo y el orden. En la segunda columna voy a trabajar con los coeficientes de la variable y en la tercera columna, como estoy trabajando con delta z, voy a obviar los coeficientes de la variable z, voy a trabajar con los términos independientes, siempre respetando el signo y el orden. Luego voy a repetir los 2 primeros renglones, es decir, A1, B1, D1, repetí el primer renglón y repito el segundo renglón, A2, B2, C2. ¿Cómo voy a hacer para resolver este determinante? Lo que voy a hacer es multiplicar en diagonal, ¿sí? Lo que voy a hacer es
multiplicar estos tres factores, estos tres números, A1, B2, C3. A eso le voy a sumar el producto de la otra diagonal, es decir, el producto de estos tres números, A2, B3, C1. A esto le voy a sumar el producto de la otra diagonal, es decir, voy a multiplicar estos tres factores, estos tres números, A3, B1, C2. Y a esto le voy a restar la suma del producto de las otras diagonales, es decir, voy a multiplicar estos tres factores, estos tres números, C1, B2, A3. Le voy a sumar el producto de la otra diagonal, es decir, C2, B3, A1. Y le voy a sumar el producto de la otra diagonal, C3, B1, A2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver este producto, resuelvo este producto, resuelvo este producto, lo sumo. Luego voy a resolver este producto, lo mismo con este y lo mismo con este. Lo que voy a hacer es resolverlo y después restar cada uno de estos dos resultados. De esa forma voy a obtener el valor del determinante principal. El mismo procedimiento voy a aplicar con los otros determinantes. Lo que voy a hacer es multiplicar en diagonal. Voy a multiplicar estos tres factores, estos tres números, D1, B2, C3. Le voy a sumar el producto de la otra diagonal, es decir, D2, B3, C1. Y le voy a sumar el producto de la otra diagonal, D3, B1, C2. A todo esto le voy a restar la suma de los productos de las otras diagonales. Es decir, voy a multiplicar en diagonal estos tres factores, estos tres números, C1, B2, D3. Le voy a sumar el producto de la otra diagonal, es decir, C2, B3, D1. Y le voy a sumar el producto de la otra diagonal, C3, B1, D2. Nuevamente, resuelvo lo que tengo en el primer paréntesis, resuelvo lo que tengo dentro del segundo paréntesis y luego lo resto. De esta forma, estoy averiguando el valor del determinante con respecto a la variable x. Lo mismo voy a hacer, el mismo procedimiento voy a aplicar para calcular el determinante con respecto a la variable y. Multiplico en diagonal A1, D2, C3. Le voy a sumar el producto de la otra diagonal, A2, D3, C1. Y le voy a sumar el producto de la otra diagonal, es decir, A3, D1, C2. A todo esto le voy a restar la suma de los productos de las otras diagonales, es decir, voy a multiplicar en diagonal estos tres factores, estos tres números, C1, D2, A3. Le voy a sumar el producto de la otra diagonal, C2, D3, A1. Y le voy a sumar el producto de la otra diagonal, C3, D1, A2. Nuevamente resuelvo lo que tengo dentro del primer paréntesis, resuelvo lo que tengo dentro del segundo paréntesis, luego lo resto y de esta forma estamos encontrando el valor del determinante respecto a la variable x. Y por último vamos a hacer el mismo procedimiento con respecto a delta z. Multiplico en diagonal A1, B2, D3. Le sumo el producto de la otra diagonal, A2, B3, D1. Y le sumo el producto de la otra diagonal, A3, B1, D2. A todo esto le voy a restar la suma de los productos de las otras diagonales, es decir, D1, B2, A3. Le sumo la otra diagonal, el producto de la otra diagonal, D2, B3, A1. Le sumo el producto de la otra diagonal, D3, B1, A2. Nuevamente, resuelvo lo que tengo dentro del primer paréntesis, resuelvo lo que tengo dentro del segundo paréntesis, resto y de esta forma encontramos el valor del determinante con respecto a la variable z.